Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, comenzamos con el testimonio de Hernán Sánchez, un cliente salvadoreño que ganó su complicado caso de asilo con Newman, Madeo y Fasano. En el primer segmento legal, el abogado Rodney Newman se refiere a la cancelación del reglamento de carga pública impuesta por Trump. Y en el segundo segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano nos habla detalladamente del caso Pereira que afecta a ciertos inmigrantes que tienen récord criminal. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y continuamos haciendo el programa desde la casa. Esta es mi casa, aquí está mi perra Trudy. Pero las 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano están abiertas. Tenemos la oficina de Long Island en Patchogue, Long Island. También la de Queens en Jackson Heights. También estamos en Manhattan en 299 Broadway. Y por supuesto la excelente oficina de New Jersey. Estamos en la 4808 de la Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Y semanalmente y casi a diario tenemos cambios positivos que vienen de Washington en inmigración. Entonces, tome ya las riendas en su caso, en su vida. Haga ya su caso de inmigración. Tome el primer paso. Haga su cita con Newman, Madeo y Fasano. Tiene 2 opciones usted. La una es llamando al número que está en la pantalla. Y la otra es más rápida. Simplemente en su teléfono celular, usted nos envía un mensaje de texto al número 21,000. La palabra migrante. Su mensaje es la palabra migrante y lo envía por texto y va a tener una respuesta inmediata de la firma Newman, Madeo y Fasano para hacer su consulta ya sea en persona o telefónicamente. Y no olviden sus excelentes preguntas, por supuesto, a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. También estamos, por supuesto, en redes sociales, estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. Haga sus preguntas ahí. También estamos en Instagram, es @Abogado Newman. Estamos en YouTube, el canal creciente vertiginosamente. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Hernán Sánchez, un cliente salvadoreño de Newman, Madeo y Fasano, que ganó un caso de asilo. Específicamente ganó el caso bajo el Convention Against Torture, la Convención Internacional en contra de la Tortura. Fue un caso muy complicado el de Hernán. De hecho, él estuvo detenido durante casi 2 años. Y nosotros lo representamos, le visitábamos en la prisión y también ganamos su caso muy complicado. Entonces veamos el caso muy interesante de Hernán Sánchez, quien nos dio un testimonio sin que yo le pregunte, por su propia voluntad. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo, un abrazo. Pues gracias a Dios estoy bien bendecido. Y gracias a ustedes que pues bastante tiempo pasé encerrado en migración y gracias a la ayuda de ustedes que me ayudaron a pelear mi caso. Estoy afuera y pues feliz. Estoy ya esperando mi permiso de trabajo y eso ya va en proceso. Gracias, Hernán. Ahora, yo sé que usted quiere agradecer específicamente a 2 personas de la firma. Número 1, a mi socio, Don Madeo, ¿no es cierto? Sí, Donald Madeo, correcto. Ya. Y también a Cristina Verdirame. Correcto. Que ella recién yo la conocí, pero Madeo me comentó, porque yo tuve un compañero de celda que Cristina ganó el caso de él y el caso de él estaba bien fuerte. Entonces Madeo no me especificó quién era la abogada, pero chiquito es el mundo porque hoy que él se fue de vacaciones, me comuniqué, parece que él dejó encargado a Cristina y cuando le comenté acerca de eso me dice ella que ella había ganado el caso de Gabriel Flores también. Sí. Y hay muchos, pero los que yo sé
Es el caso de Gabriel Flores, que Cristina lo ganó, y el caso mío que finalmente pues lo ganó don Almadeo, y a él es que le quiero agradecer yo. Yo sé Por que supuesto. ustedes son socios, son de la misma compañía, entonces por eso es que yo le dije que en cualquier cosa que yo les podría ayudar para que la gente pues entienda o se asesore principalmente cuando contrate a los abogados, ¿me entiende? Ok. Sí. Ahora, Hernán, no tenemos que hablar mucho del caso en sí, pero yo quería aclarar una cosa a la gente que nos ve, porque es mucha gente que nos ve. Yo sé. La gran mayoría de testimonios como el suyo que hemos hecho a través de los años, aquí en el programa de televisión y en redes sociales, han sido casos de la cancelación de la deportación. Correcto. También conocidos como los casos de los 10 años, pero su caso fue un caso de asilo, básicamente, en Sí, withholding of removal. Fue un caso de asilo porque a mí me llevaron detenido porque a mí me habían cancelado el permiso de trabajo. Entonces, yo no tenía abogado, no tenía nadie. Entonces, de ahí mi hermano consiguió a don Almadeo, me fue a ver a la cárcel. Yo le dije que no quería estar mucho tiempo allá, pero él me dijo, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, él puso la solicitud, puso varias. Puso, como usted mencionó anteriormente, del asilo de los 10 años. Yeah. Eso yo no aplicaba, porque me entiende, yo no estoy casado, no tengo hijos, Right. pero sí, entonces él me dijo, entonces ese no va. También parece que probó el de without holding removal, tampoco, y también me negaron la fianza, pero entonces él dice, cuando me negaron la fianza, dice, vamos a poner, porque el juez no daba mucho tiempo, en 2 semanas vamos a poner tu caso del asilo. Lo puso el asilo, pero no me dieron el asilo porque yo había pasado más de un año. Más de un año. Para Correcto. recordar a la gente, en el asilo existe una regla Sí. que le llaman la regla de un año y dice Correcto. que una persona solamente tiene un año desde el día que llega a este país para pedir asilo. Entonces, Correcto. Y eso no es lo que yo califico quiero. para asilo tampoco. Sí, eso es lo que yo lo quiero enfocar con la gente a que está escuchando, que no tengan miedo, porque ese fue mi temor, por ese fue el motivo que yo tuve detenido mucho tiempo, de que yo no contraté a unos abogados para que hicieran esa solicitud, sino que yo esperé mucho tiempo, ¿me entiendes? Pero por algo pasan las cosas, entonces yo no, ¿me entiendes? No estoy enojado, sino que estoy feliz, estoy contento porque finalmente Madeo pues ganó mi caso. Entonces no dieron el asilo, el testimonio que yo di fue verídico, el juez lo creyó, y entonces no dieron asilo, sino que es un caso parecido, bueno, usted sabe más, dieron CAT. Sí, le dieron a usted la victoria bajo el Convention Against Torture. Correcto. También conocido como CAT. Yes. El cual dice que si la persona es regresada a su país de origen, usted es de El Salvador, ¿no? Sí, del Salvador. Sí, Hernán, y como sabemos, El Salvador es un país muy bonito, muy lindo. Sí. Yo estuve una vez ahí en el aeropuerto, pero también desgraciadamente hay mucha violencia en El Salvador. Entonces, correcto. Para ganar un caso de CAT, tenemos que convencerle al juez que hay más del 50% de chance de que le torturen a la persona en su país de origen. Entonces, logramos ganar ese caso con usted. Y otra cosa que es muy impresionante, yo diría, de mi socio, es que no se dio por vencido, porque como usted mismo mencionó, el juez le negó la fianza. Tuvimos que pelear el caso con usted adentro todo el tiempo y correcto. Eso no es nada fácil, sobre todo en los últimos 4 años con el gobierno anterior. Sí. Fue muy difícil. Pero Hernán, le quiero felicitar del corazón mismo y estoy muy contento de que hayamos tenido éxito en su caso y que usted esté ahora con su familia, y estoy muy feliz por usted, y también le agradezco del corazón mismo porque es un testimonio muy sincero, completamente del corazón, como dije, y fue un testimonio que usted mismo nos ofreció. Y muchísimas gracias. De nada, abogado. De nada, y que Dios lo bendiga y que lo siga bendiciendo en ese trabajo, que llegue mucha gente. Igualmente, gracias. Okay. Gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento.
En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Human, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Human, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Human. Amigos y amigas, en el segmento legal voy a hablar brevemente de algunos de los temas más importantes, más relevantes en las noticias actuales de inmigración. Comencemos con este caso de Pereira, un caso de una persona en el estado de Nebraska que tuvo un arresto, un caso criminal, y la Corte Suprema dijo recientemente que las personas inmigrantes podrían ser deportados si tienen un delito menor, o sea, un misdemeanor o más. Ahora, quiero asegurarles que esto no afecta en todos los estados. De hecho, como explica más a profundidad mi socio Ray Fasano en el siguiente segmento, el caso de Pereira en el estado de New York, si la persona tiene solamente un arresto por un delito menor, por ejemplo, si fue acusado en el pasado y se declaró culpable de robo de ropa en una tienda y solamente tiene ese un arresto, a esa persona no le afecta el caso Pereira. Repito, no le afecta el caso Pereira. Entonces, si usted tiene un arresto en su pasado y usted vive en New York o en New Jersey sobre todo y también en Connecticut, haga ya una cita con nosotros porque tenemos muchísima experiencia en Human Madeo y Fasano en lo que llamamos crimmigration, o sea, la relación entre el derecho penal, el derecho criminal y sus consecuencias en inmigración, en el derecho de inmigración. Entonces, haga ya su cita con nosotros si usted tiene un arresto en el pasado. Otra noticia muy importante que tuvo un impacto muy grande es que recientemente falleció la carga pública, la regla de la carga pública de Trump. O sea, ya no tenemos esa regla terrible. No olviden que eso daba una discreción casi absoluta al oficial de inmigración. Y si en la opinión de ese oficial de inmigración en una entrevista o en un agente consular en el consulado, si según esa persona, la persona inmigrante que venía con su green card podía convertirse en carga pública algún día, ese oficial podía negar el caso. Esencialmente lo que hacía la carga pública de Trump es discriminar en contra de la pobreza. O sea, querían más gente rica y menos gente pobre. Y esto era terrible porque iba en contra del debido proceso, iba en contra de la protección igual bajo las leyes de Estados Unidos y mucho más. Porque no olviden que había sido demandada la regla de la carga pública de Trump
muchos grupos de inmigrantes habían demandado al gobierno de Trump y estaban ganando en las cortes federales, pero lo que hizo el gobierno de Trump es apelar y estaba ya en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, por supuesto, el gobierno de Biden ya no continuó con las apelaciones en la Corte Federal. Lo que hizo la Corte Suprema es simplemente desestimar, o sea, dismiss. Ya no existe más la carga pública de Trump. Hemos regresado a lo que era antes, o sea, simplemente una persona peticionaria cuando pide a su familiar tiene que llenar ese affidavit of support, o sea, esa garantía de que la persona puede mantener a su esposo o esposa, por ejemplo, o a sus hijos mientras ellos esperan la green card. Y cuando la persona peticionaria no tenía ingresos suficientes, no olviden, siempre tenía opción del garante. Entonces, si usted tiene un caso de inmigración y si tiene tal vez en su pasado algún arresto, haga ya su cita con nosotros en Imam Madeo y Fasano, ya sea llamando al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieres más rápido, envíenos un mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante. Es muy simple y va a tener una respuesta inmediata, automática de la firma Imam Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos, amigas, tuvimos una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Pereira versus Wilkinson. No confundan ese caso de Pereira con D de David, con Pereira con la R de Roberto. Pereira, el caso reciente, es un caso de un caso criminal en el estado de Nebraska de un señor de apellido Pereira. Y es una decisión más bien mala para los inmigrantes porque dice que la persona inmigrante tiene que demostrar que un delito que cometió en el pasado no es un delito de torpeza moral y si no puede comprobar eso, la persona es deportable. Ahora, esto creó mucha confusión en la comunidad. De hecho, mucha gente me dijo a mí en consultas personales en las oficinas de Imam Madeo y Fasano: abogado, yo tengo un arresto de hace años y ahora ya no puedo hacer el caso de los 10 años, de la cancelación de la deportación, porque de acuerdo a la orden de la Corte Suprema, eso me descalifica. Eso no es verdad. Y mi socio Ray Fasano les explica a continuación que eso no es verdad. Y de hecho, en los estados de New York y New Jersey, la mayoría de casos que son crímenes menores o misdemeanors, no le afectan bajo el caso Pereira de la Corte Suprema. De hecho, en New York, como explica mi socio Ray Fasano, si la persona solo tiene un delito menor, un misdemeanor, jamás le va a afectar el caso Pereira. Pero para explicarles un poco más a profundidad, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Y recientemente yo y el abogado Newman hablamos del caso Pereira. El nombre completo es Pereira versus Wilkinson. Y básicamente en Pereira, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que la persona inmigrante tiene que probar
que el delito por el cual fue sentenciado no fue un delito de torpeza moral. Y un crimen de torpeza moral es básicamente un delito en el cual la persona delincuente quiere hacer daño a otra persona. Y en Pereira, el daño fue que quiso engañar a otras personas el señor Pereira. Y lo que hizo el señor Pereira es utilizar el número de seguro social de otra persona mientras él estaba trabajando. Entonces él fue convicto de attempted impersonation, o sea, intento de personificar a alguien. Y hay varios aspectos del estatuto de ley de intento de personificación, y algunos elementos del estatuto de ley involucraban fraude y otros no. Y debido a que el señor Pereira con sus abogados no pudo probar que él no tuvo la intención de engañar o hacer daño a otras personas, él fue sentenciado por un delito de torpeza moral. Y por lo tanto, él no pudo probar que tuvo un buen carácter moral durante su vida aquí en Estados Unidos, y específicamente en el caso de la cancelación de la deportación. Y esos casos también son conocidos como los casos de los 10 años. Son casos en los cuales la persona tiene que probar que tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, también que ha pagado sus impuestos o está dispuesto a pagarlos, que no tiene delitos serios en su récord, y finalmente tiene que probar que su deportación resultaría en muchísimo sufrimiento por parte de sus hijos americanos o residentes menores de 21 años, su cónyuge, o sea, su esposo o esposa, o su padre o su madre, que sean obviamente residentes o ciudadanos americanos. Ahora, esto es muy importante. En el estado de New York, Pereira no tiene efecto alguno. Repito, no tiene ningún efecto si la persona tiene solamente un delito, una sola condena por un solo delito. Un ejemplo sería, si una persona en New York tiene un solo arresto y una sola condena por robar ropa en una tienda, y a ese delito se le conoce como petty larceny. No importa cuándo se declaró culpable la persona, no importa la fecha, no le va a afectar en su caso de cancelación de la deportación o en su obtención de la green card. Entonces, si a usted le entró miedo, si usted tuvo miedo porque escuchó el caso Pereira y usted dice, yo vivo en New York y tuve ese arresto hace muchos años por robar en una tienda, o un delito por conducta desordenada, o un arresto porque tuve un caso de violencia doméstica, y debido a ese arresto yo ya no soy elegible, eso no es verdad. Usted está equivocado. Si usted tiene solamente un arresto en su pasado, un conviction que se llama una condena, por un misdemeanor, o sea, un delito menor, el caso Pereira no tiene ningún efecto sobre usted. No tiene ningún efecto en el estado de New York. Y esto se debe a que en el estado de New York, los misdemeanors o crímenes menores, el castigo, la sentencia, no puede exceder 364 días. Similarmente, si usted vive en New Jersey y su caso fue decidido en la Corte Municipal de New Jersey, Pereira no tiene ningún efecto sobre usted. Y les voy a repetir eso. Si usted vive en New Jersey o tuvo un arresto en New Jersey y la condena fue en New Jersey en la Corte Municipal de New Jersey, Pereira no le afecta a usted en ningún sentido. Entonces, acuérdense de esto. En el estado de New York, si usted tiene un misdemeanor, un delito menor, como no puede ser castigado por más de 364 días, el caso Pereira no le afecta a usted si usted tiene solamente un delito, una condena por un misdemeanor. Y en New Jersey, si su delito menor fue decidido en la corte municipal, Pereira no le afecta a usted tampoco. Pero asegúrense que si usted va a hacer un caso de inmigración, por ejemplo, de la cancelación de la deportación, asegúrense de que contraten abogados con experiencia extensa en el derecho penal, en el derecho criminal también. Y esa experiencia tenemos muy vasta en Yuma, Madera y Fasano. Espero que este segmento haya sido de ayuda para ustedes. Espero que se sientan más seguros ahora de hacer su caso de cancelación de la deportación. Y si tienen en cualquier momento cualquier duda sobre los impactos de una convicción, de una condena en un caso criminal, en su caso de inmigración, consulte lo antes posible con nosotros. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Thank you. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. En Yuman Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Yuman Madeo y Fasano quedará registrada. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios, no solamente que vienen en el futuro, sino que ya están aquí los cambios y se van a dar muchos más cambios positivos. Prepárese ya, reúna sus documentos, haga ya su cita con nosotros, llamando al número que está en la pantalla, o si no, haga su cita mediante texto. Es muy simple. Usted simplemente al número 21000 envía un texto SMS en su celular, en su teléfono móvil, usando la palabra migrante, o sea, su mensaje es la palabra migrante, y lo envía al número 21000. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, y estamos por supuesto en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Yuman, en Instagram es @Abogado Yuman, en YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.